Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Qué gran alegría, qué gran gozo que hoy usted nos acompañe. Que las ricas bendiciones del eterno Dios sean con cada uno de ustedes. Aquí en nuestro programa Metro Evangelización 3000 estamos hablando acerca del reavivamiento y la reforma. Y específicamente hoy queremos hablar acerca de la vida de Jesús. Su vida de oración, su vida de entrega y el reavivamiento. De eso vamos a hablar hoy. Y para eso, pues yo quiero comenzar dándole gracias a Dios. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Oremos. Bendito Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En esta hora, oh Dios, venimos delante de su presencia. Hay gratitud en nuestros corazones. Ay, Señor, hoy para nuestras vidas también gran oportunidad de venir a ti, acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Por favor, tómanos como enteramente tuyos, oh Dios. Mora con nosotros y úsanos hoy en tu servicio. Que todo esto, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos hablar acerca que la oración es el corazón del reavivamiento, ya lo hemos dicho. La oración es el corazón del reavivamiento. Yo le voy a decir a usted, todos los grandes hombres que han causado grandes reformas en la vida del cristianismo han dicho lo siguiente: se logran más cosas por la oración que el mundo puede imaginarse. ¿Cómo se logran grandes cosas? Por medio de la oración. Esto implica especialmente para la iglesia de este tiempo. Por eso, uno de los escritores más grandes de este tiempo ha dicho que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es el de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y esto, dice el escritor, debería de ser nuestra primera prioridad. Qué gran verdad en todo esto. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él tuvo una vida de oración. Pero también, específicamente, Él se centró en el reavivamiento de la iglesia para el tiempo del fin. Y Él prometió, justamente en una de sus oraciones, que podemos entender que la oración es el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Y Él claramente, Él prometió a través de su Espíritu Santo estar con nosotros. Y yo le voy a decir a usted, hoy estamos viviendo el tiempo, uno de los tiempos más solemnes. Aquellos hombres de la antigüedad quisieron vivir estos tiempos. Y a usted y yo, hoy en día, tenemos ese maravilloso tiempo. ¿Cómo ese tiempo nosotros lo vamos a emplear? Y leemos la palabra de Dios. A través de la misma palabra de Dios dice que el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del Pentecostés, eso le llaman lo que es la lluvia temprana, fue solemnemente un preludio de lo que vendrá. O sea, vendrá algo mucho más todavía. Y Dios ha prometido derramar abundantemente su Espíritu Santo para este tiempo, para la iglesia del tiempo del fin. Ahí eso lo podemos leer en Joel capítulo 2, verso 23. Si usted me ayuda en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, dice Joel capítulo 2, verso 23. Leamos el consejo, por favor,
Y aquí vamos a ver muchas cosas significativas. Dice, vosotros también hijos de Sión, que es lo que dice, que es lo que se le promete a los hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos vamos a alegrar? Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Estamos hablando del Pentecostés. Y cuando yo digo del Pentecostés, es ese derramamiento que hubo en el día, justamente en ese tiempo donde el Señor Jesús estuvo en esta tierra, pero Él prometió que no nos iba a dejar huérfanos, y dice acá, porque os he dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Eso lo dice el profeta Joel. En Zacarías capítulo 10, verso 1, leemos también. Zacarías capítulo 10, verso 1, leemos en la bendita palabra de Dios. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Ese debería de ser nuestras oraciones, porque esa fue la oración también del Señor Jesús. Pedid la lluvia en la estación tardía. Jehová hará grandes relámpagos y dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. O sea, aquí, mis queridos hermanos, vemos que va a llegar un momento, y uno de los momentos más solemnes es cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios, eso lo vemos también en Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Si usted me ayuda a leer la palabra de Dios, vamos y me acompaña, Apocalipsis capítulo 18, verso 1, y dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, mis queridos hermanos, la obra de Dios en esta tierra terminará muy pronto. Cristo está a punto de venir a esta tierra y va a venir con la plenitud del Espíritu Santo como nunca antes en la historia. Entonces, cuando se refiere al derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, miren cómo el apóstol Pedro lo expresa ahí en Hechos capítulo 2, verso 39. Vamos a leer el consejo. Hechos capítulo 2, verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Para quiénes? Para nosotros, para este tiempo, para la iglesia el tiempo del fin, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Esa es una gran promesa para todos nuestros hijos. Ahora, yo le voy a decir a usted, antes, mis queridos hermanos, antes que caigan los juicios de Dios sobre la tierra, antes, o sea, poco tiempo antes, la tierra, mis queridos hermanos, habrá dentro del pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, antes que caigan los juicios de Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante. Este avivamiento nunca se ha visto, ni de los tiempos apostólicos. Eso quiere decir que van a ser tiempos solemnes, los tiempos del refrigerio del Señor. Para eso, usted va a formar parte de este gran movimiento. Por eso dice, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de las iglesias en las cuales el amor a este mundo, porque hay iglesias, mis queridos hermanos, que aman tanto este mundo. Este mundo los ha cautivado. Hay muchas iglesias, yo le voy a decir a usted, casi la mayor parte del mundo cristiano está así, cautivado justamente ¿por qué? Por lo que en este mundo se ofrece. Ahora, ministros, laicos, mucha gente va a aceptar gustosamente las verdades de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito del reavivamiento? Justamente que haya un estudio muy concienzudo de la palabra de Dios. ¿Para qué razón? Para preparar a un pueblo para su segunda venida. Ese es el propósito del reavivamiento. Yo le voy a decir a usted, cientos de miles van a aceptar el mensaje de la verdad para los últimos días a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, con un estudio muy concienzudo, oración ferviente, testificación. Estos son los elementos que van a prevalecer para el tiempo del fin. Eso es lo que es un reavivamiento. Bueno, yo le voy a decir a usted también,
Ya el tiempo del fin, la siega de la tierra ya está muy cerca. Se promete, mis queridos hermanos, para ese tiempo, para la siega de la tierra, se promete una gracia especial para preparar a la iglesia para la segunda venida del Hijo del Hombre. Mis queridos hermanos, eso es lo que es la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para madurar el grano, para estar listo, ¿para dónde? Para los atrios celestiales. Ese es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Todavía no ha llegado? Todavía no ha llegado. Y muchos dicen que sí. No, mis queridos hermanos, todavía no ha llegado. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios de una manera concienzuda. Entonces, la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo y el revivamiento. Yo le voy a decir a usted, ¿para qué es esto? Para tener la vitalidad. ¿Por qué razón? La oración, mis queridos hermanos, es un aspecto integral del reavivamiento espiritual en nuestras vidas. Para eso es la oración, para un reavivamiento espiritual para nuestras vidas. Ahí en San Marcos, capítulo 1, verso 35, miren el ejemplo, miren cómo el Señor Jesús, cuál era su práctica, la práctica del Señor Jesús. Y él qué hacía, dice, se levantaba muy de mañana. ¿Y qué hacía él? Todavía estaba un poco oscuro, dice. Él salía y se iba al lugar, ¿a dónde? A un lugar apartado, a un lugar desierto, y ahí él oraba. ¿Por qué él oraba ahí? Esa es la pregunta. ¿Cuál era la razón de la oración? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué él siempre andaba en ese ánimo de la oración? ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Saben una cosa? Bien leímos nosotros. En la oración, él procuraba hacer esto su primera obra. Ese era el punto de él. Procuraba hacer esto, era la primera obra. Desde que amanecía, él ¿qué hacía? Buscaba. ¿A quién? La comunicación entre quién, entre el cielo y la tierra, entre el Padre y él, su Hijo. Por eso, ¿por qué razón? Necesitaba él vitalizarse. Por eso, para este tiempo, mis queridos hermanos, es importante reconocer que sin oración nuestras vidas espirituales están vacías. Sin oración están espiritualmente estériles. Y no solo eso, también una debilidad espiritual. Por eso, hoy en día es fácil, mis queridos hermanos, caer en tentaciones. Es fácil caer en las trampas del enemigo. ¿Por qué razón? Si nosotros no estamos orando, nosotros somos impotentes para afrontar las tentaciones de Satanás con nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Con nuestras propias fuerzas no podemos vencer a Satanás. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos una oración consistente. Perseverar en oración. Por eso el Señor Jesús se levantaba de mañana. Es un gran ejemplo para nosotros. Ahí en San Lucas, capítulo 5. Verso 15 al 17, mire, leamos la palabra de Dios. Y dice, ¿por qué razón? Miren, San Lucas capítulo 5, verso 15 y 17. Y habiéndolo hecho, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, había poder en el Señor Jesús. 18. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Aquí hay algo bien importante y yo quiero leerles a ustedes. Primero el Señor Jesús se apartaba. En el 16 dice, con frecuencia él se apartaba. ¿Para qué? En el verso 16, si leemos, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuál era el propósito? Recuerde algo bien importante. Su vida, él la vitalizaba con el poder espiritual para afrontar las tentaciones. Usted ve aquí, aquí hay un grupo de hombres religiosos en el cual el Señor Jesús tenía que discutir con ellos. ¿Por qué razón? Siempre ellos buscaban razones ¿para qué? Para contrarrestar su doctrina, para contrarrestar sus enseñanzas.
pero hay algo bien importante en él, por eso él se fortalecía. Ahora, imagínese usted, cuando uno entra en ese tiempo de comunión con Dios y cuando uno termina ese tiempo, ¿qué es lo que uno siente? Hay una satisfacción espiritual. Cuando uno termina después de orar, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo le voy a decir a usted, ahí es cuando uno está en directa comunión con Dios, tal como lo hacía el Señor Jesús y sus ejemplos. ¿Qué es lo que pasa con uno? Uno se revitaliza, pero no solo eso, encuentra más sentido a su vida, encuentra más sentido a lo que Dios quiere comunicarnos para hacer su voluntad. Eso es lo más importante. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que uno siente? Es un momento tan significativo. Por eso, si uno no comienza su día con una comunión con Dios, mis queridos hermanos, ¿sabe una cosa? Ese día va a ser un día muy difícil, muy complicado. ¿Por qué razón? Porque no estamos fortalecidos con el poder de la oración. Y prueba de ello de que el Señor Jesús nos enseña constantemente a que nosotros tenemos que tener una relación directamente con el cielo. Ahora, yo le voy a decir a usted, esto implica una disciplina espiritual. La oración requiere cierta disciplina espiritual. Es apartar un tiempo, un espacio de tiempo para orar cada día. Y sabe una cosa, hoy en día es casi imposible apartar ese tiempo para entrar en una comunión con Dios. Casi es imposible. Ahí es donde el enemigo nos ha sacado una ventaja. Ahí es donde el enemigo se ha robado las grandes bendiciones que tiene Dios para su vida. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros luchamos con nosotros mismos. Luchamos nosotros de una manera solos. Y el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros a través de su Espíritu Santo para ayudarnos. Pero nosotros tenemos que hacer una parte. Por eso es que nuestra vida no está siendo reavivada. Nuestra vida está estéril, bien lo hemos dicho. La carnalidad, la tibieza espiritual, mis queridos hermanos, es lo que hace que nosotros estemos fríos totalmente. Y hemos hablado de esos temas. Por eso, la importancia de la disciplina espiritual. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos envolvemos en las cosas de la vida, necesitamos un tiempo para Dios. Y eso implica disciplina. La oración siempre requiere disciplina espiritual. Tomar una decisión para ponerse aparte en cierto momento, en cierto lugar, para recibir una bendición para nuestras vidas. Por eso yo le voy a decir a usted, a menudo, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Si eso es una gran bendición para nuestra vida, ¿qué sucede con nosotros? No lo hacemos. ¿Sabe cómo lo podríamos hacer? Si nosotros quisiéramos buscar a un amigo, lo podemos hacer y juntos podemos orar. De modo que tanto él como yo podemos ser bendecidos o buscar grupos de oración todos los días. ¿Para qué? Para fortalecernos, porque hoy en día lo necesitamos. Y esa es una de las grandes razones que tenemos nosotros aquí en Metro Evangelización. Armar grupos, lo que llamamos unidades de acción. ¿Grupos para qué? Grupos para orar, grupos para estudiar la palabra de Dios. ¿Grupos para qué? Para que mi vida espiritual pueda crecer en estos tiempos, para pedirle la guianza a Dios, tal como lo hacía el Señor Jesús cuando Él oraba. Entonces, la importancia de ¿qué? De los grupos, del compañerismo. Pero también, si no lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, pero ahí se necesita mucha disciplina. Ahora, no solo eso también, yo puedo hacer mi grupo, pero también recuerde que uno de los grandes objetivos del evangelismo es llevar a muchas almas a los pies de Cristo. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Con una vida de oración. Así lo hacía el Señor Jesús, con una vida de oración. ¿Para qué? Yo debo de hacer una lista, y en mi lista yo voy a poner a todas aquellas personas que yo deseo
que van a estar conmigo en el reino de los cielos. Y allá nombro a todas esas personas. Ahí vamos a encontrar a todos nuestros amigos, aquellas personas que nosotros queremos. Hacemos una lista y oramos por esas personas. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros hoy en día debería de estar haciendo. Entonces, vemos al Señor Jesús que siempre se encontraba con regularidad en los lugares tranquilos. ¿Para qué? Para orar y tener comunión con su Padre. En estos tiempos que estamos viviendo, yo le voy a decir a usted, es tan difícil en medio de la cultura actual en que vivimos, es tan difícil en una cultura tan saturada por tantas cosas, es difícil apartar un tiempo para Dios. Pero ¿sabe una cosa? Ahí es donde está la gran bendición que Dios ha prometido para nosotros. Recuerde los textos de Joel, Zacarías, una gran bendición. Pero, como bien dijimos, procurarlo debería de ser nuestra primera obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Apartando un tiempo. ¿Cómo? Armando grupos si yo lo quiero. También haciendo una lista de aquellas personas para las cuales yo pueda orar y me comprometo, Señor, aquí hay 10 personas a los cuales voy a orar, mis vecinos, ellos no lo saben, vamos a orar por ellos. Y sabe una cosa, no dejar de orar hasta verlo realmente a los pies del Señor Jesús. Eso debería de ser nuestra prioridad. Por eso dice acá, procurarlo debería de ser nuestra primera prioridad. Y Dios dice, nos va a dar respuestas. Porque el punto aquí, mis queridos hermanos, es que dice que todavía no lo hemos pedido. Por eso es de que todavía no vemos a nuestras familias a los pies de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Cuando el pueblo de Dios ore, ¿cómo? Con un ferviente deseo, con un corazón sincero. Cuando nosotros venimos a Dios de esa manera, milagros van a existir en nuestras vidas. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos un gran ejemplo en Jesús. Jesús siempre se encontraba en los lugares tranquilos. No se olvide de esto. Ahora, ya leímos a Marcos capítulo 1:35. También vamos a ir a San Lucas capítulo 9, verso 18. Leamos la palabra de Dios, el consejo de Dios. Aquí hay 3 cosas en estas oraciones. En San Marcos, como ya leímos, en San Lucas capítulo 9 hay 3 cosas importantes que yo quiero remarcar hoy en este tiempo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, él se apartaba, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sigamos leyendo un poquito más adelante. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros dijeron Elías, y otros dijo, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Eso es lo que dice la gente. Vamos al verso 20. Y le dijo, y vosotros, a sus discípulos, ¿quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Y 21. Y mire cómo termina la sentencia. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoseles rigurosamente. Y le dijo, bueno, si ustedes ya saben que yo soy el Cristo, les encargo muy rigurosamente que no se lo digan a nadie. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? 3 cosas. Recuerden que él estaba ahí. ¿Cuál era el contexto de todo eso? Él estaba orando con ellos. Ahora, 3 cosas muy específicas que revelan todo esto. Por ejemplo, en la vida de oración de Jesús, ¿qué es lo que se revela? Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre poder. ¿Para qué? Poder para comunicárselos a otros. Miren, primer punto, en estas oraciones, en esos versos que vimos, revelan que Cristo continuamente está recibiendo del Padre. Por eso la importancia de la oración, mis queridos hermanos. Nosotros constantemente tenemos que estar llenándonos del Espíritu Santo de Dios a través de la oración y a través de su palabra. Constantemente. Ese es el modelo que nosotros tenemos acá. También, dice él, la palabra que oís, dijo, no es mía, sino del Padre que me envió. Otro punto bien importante, 3 cosas específicas. ¿El Señor Jesús hablaba palabra de Él o hablaba las palabras de Dios? Aquí dice, las palabras que oís, dijo Él, no son mías, sino del Padre, de aquel que me envió. Y hoy, mis queridos hermanos, para nosotros
nosotros no tenemos que hablar nuestras propias palabras, tenemos que hablar las palabras de Dios. Y ahí es donde está el éxito. Cuando nosotros oremos, tenemos que citar la palabra de Dios, decirle al Señor, escrito está. Porque yo le voy a decir a usted, Dios no es sordo, ¿verdad que no? Pero a Dios le gusta que nosotros le citemos la Biblia. Señor, cuando oremos, escrito está. Si se trata de mi familia, hay una promesa en la palabra de Dios. Tú y tu familia. Otra promesa en Josué. Hay otra promesa. Mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque habían bendiciones cuando se le sirve al Señor. Está escrito. Por eso, qué importante es esto. Primer punto, que a través de la oración, a través de la palabra, ¿qué es lo que encontramos? Siempre encontramos, ¿qué? Poder para comunicarnos con otro. Punto número 2, no debemos de hablar nuestras palabras. Miren, son puntos bien clave. No debemos de hablar nuestras palabras. Otro punto bien importante. El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Miren los puntos importantes. ¿Por qué 3 cosas? Porque son tan específicas y que revelan grandes cosas trascendentales. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted, ¿por quién ora usted? A veces nosotros, ¿cómo es nuestra costumbre? Oramos por nosotros, ¿verdad que sí? Y pedimos a Dios, y pedimos, y pedimos, y pedimos. Pero, recuerden, dice acá, el Hijo del Hombre, Él no vino a pedir para Él. Él vino a pedir por usted y por mí. ¿Sí o no? Ahora, cuando yo oro, ¿qué debo de hacer? Pedir por quienes, por aquellos a los cuales yo soy un servidor y yo debo de tener una vida de servicio en la oración, pidiendo, intercediendo por los otros. Esa es la vida de oración que yo debo de tener. No por mí, mis queridos hermanos. No es por mí. ¿Es para qué? Recuerden, el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? No vino a ser servido, Él vino a servir. Y qué importante es esto, mis queridos hermanos. No pidamos para nosotros mismos, sino pidamos para otros. Cristo, Él vivió y pensó y oró. ¿Por quién? Por ti y por mí, por aquellos que iban a creer en la palabra de los discípulos. De las horas que pasaba con Dios, salía en la mañana. Tras mañana Él salía para llevar siempre la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Y ahí está la clave, mis queridos hermanos. Ese es el punto central de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor Jesús necesitaba el bautismo del Espíritu Santo todos los días? ¿Qué dice usted? Oh, pero si Él era Dios, tenía poder. Él era hombre, necesitaba el poder del Espíritu Santo, el poder un nuevo bautismo del Espíritu Santo, todas las mañanas. Por eso, mis queridos hermanos, todas las mañanas son nuevas sus misericordias. El Señor despliega todas las mañanas, ¿qué? Un bautismo del Espíritu Santo de Dios. En las mismas tempranas horas, por eso dice, no había todavía el sol salido, en la pura mañanita el Señor se despertaba. De ahí, yo me imagino, somnoliento, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para impartir vida a los demás. Ese es el poder del Espíritu Santo. Yo le voy a decir a usted anhela ese bautismo del Espíritu Santo todas las mañanas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando nosotros pasamos a tiempo con el Señor Jesús. Cuando nosotros le oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos esto, somos bautizados con un nuevo poder, como dice aquí, nuestros labios son ungidos con la gracia para impartirlo a los demás. Eso es lo que era la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. El gran ejemplo que Dios nos está dando a nosotros. Por eso, vimos qué cosas importantes. Examina, mis queridos hermanos. Examinemos nuestra vida, ya vimos en programas anteriores, tiene que haber un escudriñamiento de nuestro corazón. Y aquí vimos estas cosas por el cual el Señor Jesús oró, puntos bien importantes para nuestras vidas. Ahora,
para nosotros hoy en día, en nuestra vida hoy en día, en las grandes preocupaciones que hoy tenemos. Hay prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Yo te voy a decir a ti. ¿Cómo es que deseamos tener fuerza y poder espiritual si no estamos orando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está la pregunta. Por eso, mis queridos hermanos, la oración fue vital en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Era su línea de comunicación con el Padre, la oración. Diariamente el Salvador renovaba su relación con su Padre mediante la oración, mis queridos hermanos. Por eso la importancia de la vida de oración. Ahí está el secreto del poder espiritual, mis queridos hermanos. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de la vida llena del poder. Una comunión, Él se apartaba a la montaña y ahí oraba a su Padre. Qué tremendo mensaje para nosotros hoy en día. Ahí en Hechos capítulo 4, verso 31. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 31. Dice la palabra después de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, aquí Dios les dio valor. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Después de que oraron, la importancia de la oración más para este tiempo. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante la oración para nuestros tiempos? Mediante la oración entendemos mejor el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? ¿Cómo nosotros le estamos hiriendo al corazón de Dios? Y a través de la oración nos volvemos más que sensibles. Conocemos más completamente la voluntad de Dios. Entre más usted esté en comunión con Dios, más va a conocer la voluntad, el propósito por el cual usted está en esta vida. Y no solo eso, vamos a experimentar su presencia en forma más poderosa en nuestras vidas. Dios se va a mover a través de los actos que nosotros hagamos. Por eso la importancia de la oración. Mediante la oración, su sabiduría, su fortaleza llegan a ser nuestras. Me hago uno con el Señor. Y ahí vamos a llegar a la gran oración que todos deberíamos y desearíamos implementar en nuestras vidas. Entonces, como bien dijimos, la oración es un canal de comunicación entre quienes, entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Abrir nuestros corazones a fin de recibir ¿qué? El derramamiento del Espíritu Santo para el reavivamiento. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo leímos? En las horas de cada mañana. Nuestro Señor Jesús salía mañana tras mañana. ¿Para qué? Para ser bautizado por el Espíritu Santo. Diariamente Él recibía ese nuevo bautismo. Así es como nosotros vamos a tener ese poder. Abrir nuestros corazones todas las mañanas, antes que el sol aparezca. Ahí va a estar el derramamiento del Espíritu Santo. Sin oración, mis queridos hermanos, no habrá derramamiento del Espíritu Santo duradero. No. Cuando nosotros nos arrodillamos en la mañana, en todo momento, para orar, a veces con otros, sería una gran bendición. Cristo promete estar de nuestro lado. ¿No es así? ¿No era la invitación del Señor Jesús estar de nuestro lado? ¿No el Señor Jesús prometió estar en nuestro medio? No estamos orando a alguien que está tan distante que imaginamos su cercanía en casi imposible. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios de vivos y Él está tan cerca de nosotros. Él quiere estar en un compañerismo con nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, Cristo está en realidad con nosotros, está en nuestro medio. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces creemos o pensamos que está tan distante? ¿Por qué, mis queridos hermanos?
Porque no estamos nosotros recibiendo todas las mañanas el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la razón principal. La oración de Jesús se sustentaba. ¿Cómo se sustentaba Él? La oración sustentaba la vida de nuestro Señor Jesucristo. No solo en la cruz se sacrificó Cristo, también en una vida de oración por usted y por mí. La cruz fue el final, fue el Calvario, fue el final. Pero Él siempre, constantemente estuvo en una vida de oración por nosotros. ¿Por qué razón? Por toda la humanidad. Aquí en esta tierra, mis queridos hermanos, el Señor Jesús anduvo haciendo bienes. ¿O no es así? Su experiencia cotidiana era un derramamiento de su vida. Él estaba derramando su vida ¿sobre quiénes? Sobre los pecadores, sobre aquellos hombres que estaban inmiserablemente cautivados por Satanás. Solo de un modo se podía sostener semejante vida. ¿Cuál era el modo? Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. ¿A través de qué? A través de una vida de oración. Era la única manera por el cual Él iba a sostener su vida, dependiendo de Dios. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano y mi querido amigo, ¿cómo nosotros vamos a sustentarnos en estos tiempos? Yo le voy a decir a usted, no depende de ningún ser humano. Usted, en estos tiempos tan difíciles, tiempos peligrosos, únicamente dependiendo de la mano de Dios, es como nosotros nos vamos a sustentar. Y eso es de rodillas delante de Dios, derramando nuestra alma delante de Dios. No hay otra manera. Los hombres, ahí está el gran problema, acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo. Los hombres, de vez en cuando. Y saben una cosa, y como no hay tiempo, con un tiempo tan poco, yo le voy a decir a usted, por eso es que hoy en día no logramos victorias. Los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, permanecen ahí un poco tiempo, y el resultado, ¿cómo se va a manifestar? Pocos resultados. No hay tiempo para Dios. Y cuando las cosas fallan, ¿qué dice uno? Pues Dios no me responde. Y ahí es donde tu fe comienza ¿qué? A bajar. Tu fe, tu poder de conocer a Dios comienza a disminuir. ¿Y ahora qué sucede? Ahora tú eres un débil espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque tú interrumpiste la comunión entre tú y Dios. Y acto seguido, perdemos nuestra vida, perdemos nuestra fuerza y vivimos miserablemente. Cuando Dios ha prometido al Espíritu Santo la lluvia tardía, ¿para qué? Para darnos poder, fuerza y vitalidad para sostenernos en estos tiempos. ¿O no es así? Eso es lo que nos ha dado el Señor. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua y un servicio para el cielo. Él vivía en una comunión continua y un servicio ¿para qué? Para el cielo. ¿Cómo? Una vida de servicio, ayudando al necesitado, contribuyendo para que el afligido pudiera ser levantado de esa vida espiritual pobre. Y sabe una cosa, Él vivió en esta tierra para hacer bienes. Nuestro Señor Jesucristo, usted lo ve en todos los relatos, Él vivió una vida de victoria. ¿Por qué razón? Porque Él vivía en constante comunión con su Padre. Y no solo eso, también vivía en una constante ¿qué? En constante servicio para el cielo, para las criaturas. Mis queridos hermanos, qué gran lección las que hoy estamos aprendiendo a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a decir a usted, todavía esa oración, todavía repica,
tiene que estar repicando, porque es una oración para nosotros hoy en día. Ahí en San Lucas capítulo 9, verso 29 leemos la palabra de Dios. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo le proveía frescura y poder espiritual. Aquí en San Lucas capítulo 9, verso 29 hay un relato, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él estaba experimentando una vivencia espiritual refrescante y una relación renovada con el Padre por medio de su vida de oración. Eso era lo que vimos en la transfiguración. Una vida revivificada, una vida que experimentaba una vivencia espiritual refrescante, una relación renovada con nuestro Padre Celestial. Yo le digo a usted, mi querido hermano, ¿no es eso lo que hoy necesitamos nosotros? Renovar nuestra relación con Dios. ¿No es eso? Es tener una vivencia espiritual refrescante, que mi vida siempre refleje el gozo, la paz, la tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque yo estoy en constante comunión ¿con quién? Con el Creador de los cielos y la tierra, con mi Creador. Eso refresca. Eso que te da también, te da seguridad, que también te da victoria, mis queridos hermanos. Por eso, por medio de una vida de oración, mis queridos hermanos, nosotros vamos a renovar nuestra relación con Dios. ¿No te parece que eso nos hace falta a nosotros? ¿Por qué hoy en día, mis queridos hermanos, los cristianos, los creyentes, por qué nosotros no sentimos una preocupación más profunda y ferviente por los que no están sin Cristo? ¿Por qué razón? Porque, mis queridos hermanos, nosotros no hemos priorizado nuestra vida. Y una de nuestras primeras prioridades es la vida de oración. Y ya lo estamos leyendo. Para vivificar nuestra vida espiritual, para refrescar, mis queridos hermanos, nuestra conducta, porque estamos hoy en día, le voy a decir, en un desierto. Nuestra vida está en un sequedal, nuestra vida se está muriendo, porque no tenemos una vida renovada con nuestro Padre. Por eso, y aquí hay una pregunta, ¿por qué no se reúnen 2 o 3 para interceder ante Dios para la salvación de alguna persona en particular, por un familiar, y luego otro, y luego otra alma, y luego otra alma? ¿Por qué no reunirnos? ¿Por qué no armar los pequeños grupos de oración? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios? Ahí en San Mateo capítulo 18, mis queridos hermanos, ahí está la oración del Señor Jesucristo para tu vida y para mi vida. San Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Jesús ruega a sus discípulos, es una rogatoria, que oren juntos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús le ruega a sus discípulos, es una rogativa, que oren juntos, con corazones unidos en un mismo sentir, es una rogativa. Los amonestan. Otra vez os digo, dijo él, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ustedes. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús ruega a sus discípulos orar unidos, con corazones en un mismo acuerdo, en un mismo coro de alabanza a los oídos de Cristo y un testimonio del poder del Evangelio. Oramos, alabamos y damos testimonio del Evangelio. Dígame usted,
el mundo, las tinieblas se van a sacudir. Pero eso es lo que nos hace falta hoy a nosotros. Somos cristianos a medias. Ese es el punto. Hermano, usted me está ofendiendo, ya me está diciendo que soy un cristiano a medias. Estamos tibios, dice el Señor. ¿O no es así? La iglesia de este tiempo está tibia. La iglesia de la Odisea tiene una tibieza espiritual. Pero cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, hay una melodía gozosa que alegra el corazón de Dios. Ahí está el punto. Tenemos que alegrar el corazón de Dios. Tenemos que hacer mover la mano de Dios. Tenemos que hacer desaparecer la miopía espiritual en la cual nosotros estamos viviendo, mis queridos hermanos. Nuestra fe, ¿qué está pasando con nuestra fe? Nuestra fe está debilitada. Nuestra fe no está sostenida, mis queridos hermanos. El Señor Jesús lo dijo: cuando yo venga a la tierra hallaré fe. Nuestra fe no está siendo sostenida por la verdad. Con nuestros actos piadosos de amor no estamos siendo sostenida. Seamos francos, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que hay? Hay un orgullo espiritual. Que creemos, tal como lo dice el mensaje de la Odisea, creemos que somos ricos. Pero yo le voy a decir a usted, seamos francos. ¿Será que hay mansedumbre en nuestros líderes? ¿Será que hoy las iglesias se están humilladas, clamando a Dios, gimiendo a Dios? Por eso, mis queridos hermanos, es imperativo la oración. Ser bautizados en la mañana con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Hay una fragilidad hoy en día. No hay fuerza. Estamos perdiendo la fuerza porque no estamos orando juntos. Los miembros, mis hermanos, no están compartiendo las alegrías, las tristezas y las fortalezas, sus debilidades, su gozo, sus dolores, el dolor que hay en su corazón. No lo están compartiendo a otros. Eso es muy común en nosotros. O no hay aflicciones, no hay angustia. Hay que compartirlos para que juntos animarnos. Aquí en este pasaje, Cristo promete cosas específicas para los que están unidos en oración, en alabanza. Número 1, para ir terminando, ¿cuáles son estas promesas? Número 1, mire esta promesa. Cuando nos acercamos a Dios unidos en oración con corazones que desean su gloria, Él va a responder. Cuando estamos juntos en oración, corazón con corazón, deseando solo que Él resplandezca, deseando solo hacer su voluntad, mis queridos hermanos, ahí es donde Dios responde. Cuando estamos juntos en oración, procurando hacer la voluntad de Dios, anhelando conocerlo mejor, pidiendo el derramamiento de su Espíritu Santo sobre nuestra vida y la vida de las personas especiales por las cuales estamos orando, mis queridos hermanos, Él va a responder con poder. Amén. Por eso se realizarán milagros más allá de nuestra comprensión. Dios honra en forma especial las peticiones de 2 o 3 congregados en mi nombre. Dios lo honra. Él responderá. Otra promesa, promesa número 2. Cuando nos acercamos a Él con oración, con corazones unidos en su nombre, Él ahí está. ¿O no dijo que Él ahí estaría con nosotros? Primero Él responde, y ahora también cuando 2 o 3 congregados en mi nombre, digo, yo ahí estaré. Ahí está en medio de nosotros. La expresión en mi nombre podría también traducirse como dentro de mí. El Espíritu Santo dentro de mí. Implica que las oraciones ofrecidas, no solo ofrecidas por aquellos que están unidos el uno con el otro, sino especialmente los que están unidos con Cristo. Mis queridos hermanos, cuando Él dijo, cuando nos acercamos en oración con corazones unidos en su nombre, Él está ahí. Implica que estas oraciones que ofrecemos son ofrecidas
por aquellos que están unidas el uno con el otro, la importancia de estar unidos en la verdad, sino especialmente los que estarían unidos con Cristo, por aquellos que son miembros de nuestra familia, la familia de creyentes. Estos creyentes que oran están buscando más de su amor, anhelando su presencia y deseando siempre su gloria. ¿Qué es el anhelo más grande de mi corazón? Siempre estar anhelando la gloria de Dios, anhelando ver esa segunda venida en gloria que Él ha prometido a su iglesia, para aquellos que son fieles, aquellos que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Los discípulos de Cristo, usted y yo, porque estamos buscando discípulos que oran, tienen el gozo de saber que su presencia real está en medio de ellos. Cuando 2 o 3, ahí está Dios, en la presencia real de Dios. Y aquí quiero comentarles, aunque hay un templo o un santuario real en el cielo, yo le digo a usted, es una verdad. Hay un templo, hay un santuario real en el cielo, donde la gloria de Dios se manifiesta en un sentido verdadero. Somos el templo de Dios en esta tierra, hechos para manifestar su gloria al mundo. Para eso, por eso es que donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Manifestar la gloria de Dios al mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, cuando oramos con corazones unidos, la presencia de Cristo es evidente entre nosotros y su gloria se revela. Esa es la promesa de Dios. San Juan capítulo 17, verso 21, y vamos a leer hasta el 24. Miren esta solemne oración. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Y mire la oración. Mire la oración de nuestro Señor Jesucristo y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis queridos hermanos, esta era la oración de nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. ¿Por qué razón? ¿Cómo termina la oración? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados o perfectos en la unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mis queridos hermanos, qué gran bendición. Qué gran alegría saber que la oración de Jesús tiene gran trascendencia para nosotros en el reavivamiento. Yo le voy a decir a usted, existe una necesidad de oración ferviente y eficaz. Nuestro Salvador nos ha dejado promesas para el suplicante penitente, usted y yo. La pregunta es, ¿buscaremos su rostro? ¿Seguiremos su propio ejemplo? Siendo Él la majestad del cielo, a menudo pasó toda la noche en comunión con el cielo. Porque tú y yo no haremos lo mismo. No nos despertaremos en la mañana antes que amanezca, antes que el sol salga, y procurar ese bautismo del Espíritu Santo. ¿No le parece que es una buena oferta que el Señor nos está dando hoy? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre eterno y Dios nuestro, al conocer, oh Dios, tu palabra, al conocer, oh Dios, tu vida de oración, ¿qué es lo más que podemos hacer nosotros? Rendirnos a ti y buscarte a ti de las mañanas y en todo tiempo,
pero principalmente en las mañanas, para lograr ese bautismo del Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas y que en nosotros tengamos ese poder de transformar la vida de otros. Y también, oh Dios, para que muchos vengan al conocimiento tuyo. En Cristo Jesús, nuestro eterno y Dios Salvador, lo agradecemos, lo imploramos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido de que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.